tal, amigos? Bienvenidos a este resumen semanal, a un nuevo resumen semanal. Retomamos las costumbres, este resumen semanal, como digo, de la Unión Deportiva Almería, aquí en la web de Onda Cero, en nuestro canal de YouTube y también en redes sociales. Hemos estado 6 semanas sin estar con vosotros. Bueno, creo que fueron 5, porque después del parón sí que hicimos un vídeo. Pero bueno, hemos querido recopilar todo para, a pesar de que ha habido peticiones, oye, si haces un vídeo que se echa de menos. Bueno, hemos querido esperar hasta este momento, pues para en la previa del partido frente al Cádiz, actualizar toda la información que ha generado el Almería en todo este tiempo, y que antes de ir con ella, me vais a permitir que lo primero sea hacer referencia al momento mágico, maravilloso, memorable, emotivo, nostálgico que vivimos el pasado martes en el estadio Power Horse. Es además nuestra imagen de portada, nuestra miniatura del vídeo, la imagen de José Ortiz Bernal, que el pasado martes recibía ese homenaje que le brindaba la ciudad, la afición, el club, y con la compañía de la selección andaluza de leyendas pudimos disfrutar de un encuentro absolutamente nostálgico y donde al final las piezas terminaron de encajar, piezas que estaban pendientes de resolver. Estaba el tablero desde hace 10 años y 6 meses lleno de piececitas futbolísticas que no habían sido puestas en su lugar, y el pasado martes pues ya se pudo cerrar todo con ese marco absolutamente inolvidable del Power Horse, con 4.000 aficionados que acudieron a la cita, y eso que era pues 7 de la tarde, un día laborable, en mitad además de la Navidad, con la dificultad que eso conlleva pues para algunos, pero a pesar de todo ello, 4.000 aficionados que acudieron con un elemento también que es importante y que vincula la parte deportiva y social, que es la recaudación, que con entradas de 1 euro para los niños y 3 euros para los adultos se pudo lograr para la Asociación Argar de Niños Oncológicos, que fue también otro de los elementos fundamentales. Y aquí, en el asunto, digo, del homenaje a José Ortiz, sí que quería detenerme un poquito, porque primero y fundamentalmente porque me parece que es algo que había tardado demasiado en producirse, ¿no? Ese homenaje a José Ortiz Bernal, esa despedida que el futbolista tenía el deseo de hacer con los aficionados, y que por las circunstancias de la vida del fútbol y también por bastante desidia de los anteriores rectores del Almería, nunca llegó a ponerse en práctica. Además, recordad, es para contextualizar, para tener el dibujo completo de todo esto. José Ortiz Bernal ha sido el futbolista que más partidos ha jugado con el Almería, 331. José Ortiz Bernal se podía meter en ese espacio que se ha acuñado de denominar a los futbolistas que tienen una trayectoria exclusivamente en un club, ese One Club Man. Podíamos meter a José Ortiz Bernal. Han sido 14 temporadas. Es verdad que tuvo un paréntesis en el Ravenna italiano, pero creo que no, esa situación creo que no, o por lo menos para mí, no rompe para nada la magia de haber sido un futbolista que ha defendido exclusivamente la camiseta del Almería desde la tercera, segunda B, segunda división, primera, marcando en todas las categorías. Recordamos aquel partido ante el Jerez Deportivo con el gol en el fondo norte desde la frontal, ese gol que dedicó a su madre. Recordad que José Ortiz, hay un determinado momento donde se coloca en la camiseta el apellido de su madre, Ortiz Bernal. A partir de ese momento desea que se le llame así, se le denomine así, Ortiz Bernal, en recuerdo a su madre que había fallecido, ¿no? Un poco tiempo antes, ¿no? Y dedicó ese gol con el gesto mítico, ¿no? Uno lo hacía antes, era capaz de hacerlo antes, ahora ya me cuesta más, la idea se nota, ¿no? Era un poco así, las gafas estas. De hecho, el gesto este de las gafas, aparte de su... Estos son cotilleos y curiosidades que el otro día tuve la oportunidad de recordar, con los jugadores que hicieron posible esa noche mágica, ¿no? El gesto de las gafas y el deseo el gusto, quiero decir,
que tiene José Ortiz por las gafas de sol y tal, hacen que en el vestuario haya tenido un mote vinculado justamente a ese asunto, al de las gafas. Y digo que la noche fue mágica porque tuvimos la oportunidad de hacer un ejercicio de nostalgia maravilloso, ¿no? De recordar y de volver a ver de corto a futbolistas que lo fueron todo en el Almería, ¿no? Me voy a olvidar de muchos y yo no sé si es bueno o malo que mencione a los que ahora mismo me vienen a la cabeza, porque hasta 26 son los jugadores que participaron desde el punto de vista del equipo de leyendas del Almería, desde Valerio y Ricardo en portería, que es fácil porque eran dos, desde Manolo Gaspar, Ortega, Armindo, se me van a ir, Chico, Olivares, Jaime, Juanito, Edu Fenoy, Mané, Pía, Sena, Jorge Peralta, Juanma Ortiz, evidentemente Ortiz, Caluche, Paco Luna, Alex Sita, Cruzat, Juanlu. Me voy a dejar muchísimos y seguro que soy muy injusto de ahora no mencionarlos todos, pero bueno, no tengo la lista. En definitiva, todos esos futbolistas que hicieron posible que disfrutáramos durante muchos años de la Almería y que gracias a ellos ahora somos lo que somos, ¿no? Pues esa noche fue absolutamente redonda y luego los que participaron en la selección andaluza de leyendas, en los banquillos además míticos, ¿no? En el lado andaluz, José Martín Doblado, y en el lado de la Almería nada más y nada menos que Juan Casuco y Francisco. Y es que justamente que ahora estemos en esta época de euforia, ¿no? de una solvencia económica y deportiva realmente importante, con el crecimiento que tiene, con el potencial de mejora que tiene la entidad, que tiene el club. No olvidemos que en el año 2000, 2001, bueno, el año antes de que saltara el año 2000, de que iniciara el siglo XXI, Almería estaba viviendo pues una época realmente dramática, ¿no? Con dos equipos que peleaban por las migajas del fútbol, hasta que gracias a Juan Rojas y a la colaboración de muchas personas que hicieron posible esa unificación, el fútbol de Almería logró reunirse alrededor de la Unión Deportiva. Meses después llegaba el ascenso en Pontevedra, en esa mítica fase de ascenso con jugadores de la tierra, fundamentalmente de la tierra, con alguna aportación exterior, y que a las órdenes de Juan Casuco consiguió llevar al equipo a la segunda división, y a partir de ahí, desde ese año 2002, llevamos 20 años en la élite, bueno, pues siendo lo que somos, ¿no? Un equipo modesto que nació desde abajo, desde el barro, y que pretende ser un equipo que sobreviva. Bueno, igual no en el oropel, aunque pueda entenderse así, pero por el potencial, digo, sobre todo por los petrodólares, pero sí siendo conscientes siempre de lo que somos. Y luego el homenaje, además, ponía las cosas en su sitio. Antes lo decía, han sido 10 años y 6 meses desde que un 29 de junio de 2012 José Ortiz Bernal, después del descenso de Primera División, después de ese primer año en segunda tras el retorno de la máxima categoría, después de un partido frente al Alcoyano con el que se cerraba el campeonato, 66 minutos jugó, aquel equipo ganó 1-0 al Alcoyano en el último partido de Liga, marcó Leo Ulloa. Ortiz daba esa asistencia ese día, que creo que era un 9 de junio, estaba pendiente de resolver si renovaba o no, si compromiso con el equipo rojiblanco, si se le hacía una oferta para seguir vinculado al equipo de sus amores, y 26 días más tarde de aquel partido, 26 días más tarde hace él solo, José Ortiz, una rueda de prensa en la sala de conferencias del estadio para anunciar que no tiene una oferta de renovación y que por tanto concluye su etapa como rojiblanco, en una rueda de prensa enormemente emotiva, donde alguna lágrima cayó y donde tuvo que hacer de tripas corazón para no desmoronarse más de lo que la propia circunstancia ya daba de sí. Nunca dijo que se retiraba del fútbol, porque él, como ha comentado, siempre se ha sentido futbolista y seguirá sintiéndose futbolista hasta el último aliento que pueda exhalar. Pero es cierto que existía la posibilidad de que pudiera buscar acomodo en otro club. Tomó la decisión de no buscar ningún otro acomodo porque su equipo era el Almería, y bueno, pues fue pasando el tiempo hasta el momento en el que ya era absolutamente inevitable no volver a verle
de corto en competición oficial, y solo quedaba pues que en algún instante alguien dentro de la entidad o fuera pues fuese capaz de montar, de construir un homenaje como este. Es verdad que hace unos meses hubo un amago, al final por circunstancias de calendario y de agenda no se pudo realizar, pero esa idea ya estaba sembrada hasta que este pasado martes se pudo poner en marcha gracias a pues personas como David Fernández Borbalán, Juan Melero y Manolo García, y pues mucha gente que ha estado alrededor de él para montar este partido. Y este encuentro debe servir de guía, de línea para lo que pueda venir en un futuro. Es verdad que ha habido futbolistas que también se han despedido sin más pena que gloria, porque el club pues estaba en otras cosas, desgraciadamente estaba en otras cosas y no miraba, no tenía la más mínima sensibilidad, o si la tenía, desde luego lo escondía bastante, era capaz de camuflarlo muchísimo, y no han tenido la despedida o ese reconocimiento que merecían. Pero esto debe abrir la senda para el futuro. Igual no estaría mal, hombre, probablemente no del calado de este encuentro, porque además la simbología, ¿no?, la representatividad, la figura de José Ortiz Bernal ha trascendido ya un poco al fútbol en general y se ha convertido, junto con Juan Rojas, en esas dos piezas que, a nivel emocional, acogen o recogen, ¿no?, y conjugan todo el sentimiento futbolístico de la Unión Deportiva Almería. Igual no estaría mal en algún momento, ya que este germen está sembrado, y no es excesivamente complicado, simplemente buscar un espacio y montarlo, pues hacer algún tipo de homenaje general o de recuerdo general a otros jugadores que también han merecido este homenaje. O igual ya se puede entender que el día de José Ortiz, la presencia de estos futbolistas, Olivares, no sé si lo he dicho antes, en fin, pues los que han hecho y los que han construido la Almería tal y como lo conocemos ahora, pues se puede dar ya por cerrado ese capítulo. No lo sé, no digo ni una cosa ni otra, no digo ni que haya que hacerlo ni que haya que olvidarse. Es una cuestión simplemente de estudiarlo o de dar por entendido si ya el capítulo y las piezas están absolutamente cerradas. Pero sí es verdad que para el futuro no cuesta ningún trabajo, momentos muy concretos, y no todos los futbolistas indudablemente son iguales, pero hay momentos donde de cara a un futuro este tipo de iniciativas deberían llevarse a la práctica de forma indudable, y eso además generaría una mayor conexión de sensibilidad con la sociedad y con la afición. Así que nada, simplemente a José Ortiz Bernal ya se lo he dicho pública y privadamente, así que aquí ya pues por última vez en este asunto felicitarle y agradecerle todo lo que ha hecho por el sentimiento rojiblanco, y esa imagen que hemos visto, ¿no?, de agarrarse el escudo con la cara emocionada y luego pues besar la hierba, a todos se nos quedará, ¿no?, en el recuerdo permanente. Y al margen de eso, nos metemos ya en lo que ha sido pues la actualidad deportiva de la Almería en estas 6 semanas, ya sabéis, en esa pretemporada 2.0, una pretemporada atípica a todas luces. Nunca en la historia había habido un parón de estas características, puesto que nunca en la historia había habido un mundial en pleno otoño, inicios de invierno. Y por tanto, pues el Almería, como todos los equipos, han intentado poner a punto sus maquinarias, mejorar y pasar las ITVs que necesitaba pues para cositas que tenía que mejorar. El Almería, el aspecto defensivo, es verdad que ante el Getafe mantuvo portería cero, pero también es cierto que por ahí se le han escapado algunos puntos, y la sensación de falta de contundencia. La fase de creación también ha tenido una vueltecita de tuerca, la fase también de materialización, de finalización, ha ido evolucionando, y en este periodo podíamos hablar, por ejemplo, con Paulino Granero, que ha tenido experiencia en el CSKA de Moscú de parones en estos periodos invernales, y nos explicaba que este periodo lo que te permite es regresar a la competición a un buen nivel, y esa preparación te dura un mes. Pero es lo suficiente, ¿no? Al final se trata de que cuando vuelvas lo mejor posible, lo más parecido al momento en el que dejaste la liga, para arrancar todo el motor. Y luego ya pues lo que viene después ya viene con la inercia de ese primer mes,
de competición para el que te has preparado durante el parón. Al final es todo es como un cauce, ¿no? Es subirte a la barca del río y que el agua te vaya llevando, pero eso sí, siempre que vayas remando, y justamente estas 6 semanas se ha trabajado remando para tener inercia, y ahora, a partir de mañana, en el nuevo Mirandilla, que el equipo esté lo mejor posible. En los partidos de preparación que hemos visto, pues hemos visto un de menos a más, ¿no? El choque frente al Lazio y la semana anterior ante el Torino en Pinatar, el de la Lazio en el Power Horse, se ha visto un equipo pues bastante más cohesionado. Hemos visto recuperación de futbolistas que antes del parón estaban a un nivel inferior de lo que podían dar, y me quedo con 2 sobre todo. Podríamos introducir alguno más, pero me quedo sobre todo con Ramazzani, pero también incluyo a Portillo. Son 2 jugadores que en esta pretemporada extraña han mejorado y han recuperado sensaciones que nos hacían recordar al Ramazzani y Portillo del año pasado. Veremos, ¿no?, si en el retorno de la competición pues están a ese nivel. El día del Lazio pues nos gustó muchísimo. A mí me gustó particularmente Ramazzani, insisto, ¿no?, el equipo en general, pero el belga en particular. Y luego, durante este periodo de preparación ha habido algunos movimientos, y ya nos quedamos con el asunto de mercado. El próximo día 1, en el arranque de año, se vuelve a abrir el mercado para fichajes en la competición. Ha habido equipos que ya han fichado. El Almería ya ha incorporado una pieza. La previsión del club era incorporar un delantero y un jugador para el mediocampo. El delantero ya ha llegado, lo sabéis, procedente del Olympique de Marsella. Ha llegado Luis Suárez, colombiano, con experiencia en primera división, en el Granada, anteriormente en el Zaragoza. Conoce el fútbol español, con lo cual su adaptación va a ser rápida. No está inscrito, puesto que no está abierto aún el mercado, de tal manera que no jugará frente al Cádiz, no estará disponible ante el Cádiz, por tanto no estuvo convocado en el choque del otro día ante el Lazio. Decían, ¿pero por qué no ha estado? Pues porque no es un jugador disponible, con lo cual era, entre comillas, perder el tiempo de darle minutos a un jugador con el que no vas a contar la semana siguiente. Se trata de que los que sí puedan estar vayan tomando ese ritmo de competición. Luis Suárez no necesita ese ritmo de competición aún, porque estará para la Real Sociedad. Ya veremos a partir del choque de Cádiz y luego ante la Real cómo transcurre todo. Pero esa era la lógica, una lógica que también aplicada a Rodrigo Eli, que por sanción no puede estar mañana frente al Cádiz. Por tanto, Luis Suárez ha llegado a la Almería, primer fichaje, luego queda un segundo, que es el del centrocampista. Veremos si Gonzalo Escalante, jugador vinculado a la Lazio, y que los rumores apuntan a que podía llegar al conjunto rojiblanco, pero esa operación aún no está cerrada. Y la llegada de Luis Suárez abre una ecuación, o configura, monta una ecuación, perdón, que voy a ver un traguito de agua, porque así podemos ir más fluidos, con vuestro permiso, por vosotros, por el nuevo año, brindamos. Decía que la llegada de Luis Suárez abre o monta o configura, construye una ecuación que tiene que ser resuelta en favor de Luis Suárez y en perjuicio de otro jugador. Necesita liberarse una ficha para que sea inscrito el colombiano. En condiciones normales, entendemos que va a salir un delantero para incorporar otro delantero. Con lo cual tenemos que fijarnos en los 3 jugadores que ahora mismo tiene el equipo en punta. El Bilal Touré, ese lo sacamos fuera porque ese, vamos, no. Nos quedan Diego Sousa y Marezzi. Diego Sousa renovó recientemente. Es un jugador con más experiencia, más veterano, con más experiencia en general, pero que no ha terminado de rendir tampoco esta temporada. Y ha tenido algunas ofertas, o los rumores apuntan a que ha podido haber algún contacto con algunos equipos, entre ellos el Granada, pero no ha terminado de cuajar nada por ahí. Esa es la situación de Diego Sousa. Y luego está Marco Marezzi Milovanovic. El jugador delantero rojiblanco, vaya... Ay, esto es hablar sin calentar. Es muy del agrado del técnico rojiblanco, del técnico Rubi. El problema es que ha tenido un problema de pubis y no ha podido participar en los minutos que el técnico pues hubiera querido darle. Esta pretemporada pues sí ha tenido alguna aportación, pero bueno, se trata de que el club decida si busca una salida, una cesión de Milovanovic para que tenga minutos en otro club, posiblemente descendiendo de categoría, o da la salida a Diego Sousa y mantiene a un jugador que el técnico pues quiere tener cerca. Si sale Diego Sousa, pues se romperá esa vinculación del conjunto rojiblanco con el portugués,
Y digo se romperá porque entendemos que no será vía cesión. Y aquí solo me quedo con las palabras del futbolista. Hace unas semanas leíamos unas palabras suyas donde decía que él no es un niño para cesiones a estas alturas, lo que da a entender que si se produce una salida, aunque él dice estar focalizado en el Almería y que no piensa en otra alternativa, etcétera, etcétera, pero que si se llegara a producir una salida, estaríamos más en un escenario de traspaso o de desvinculación que de una cesión. Pero no hay ninguna vía cerrada. No es descartable que al final se termine pactando una cesión. Pero lo que está claro es que hay una decisión que tomar sobre uno de los dos para generar espacio a Luis Suárez. Y eso tiene que ser en breve, tan en breve como que para el día 8 de enero ante la Real Sociedad Luis Suárez estará inscrito y el espacio tiene que venir de ahí, salvo que la semana que viene se produzca alguna opción de salida de algún otro futbolista de alguna otra posición y que permita jugar con un poco más de tiempo. Es decir, que os digo yo, no lo sé, que pueda haber una oferta por cualquier jugador del centro del campo o de la banda o de donde sea, que se cree un hueco y que ese espacio sea ocupado por Luis Suárez y luego ya se resolverá con algo más de tiempo lo del delantero, lo de la salida del delantero. Pueden darse las dos circunstancias, pero Luis Suárez estará inscrito. Y luego el tema de Escalante, lo hemos comentado antes, que bueno, es un jugador con el que el Almería parece tener interés, pero no hay nada formalizado. Y al hilo de mercado, os he contado lo de Luis Suárez, el rumor de Gonzalo Escalante. El mercado ha dejado también otra incógnita. Igual que os contaba toda la situación del punta, llegada de Luis Suárez, salida de un jugador, veremos quién. Hay otra incógnita que ahora mismo está sin resolver y que genera mil y una especulaciones, que es la portería. Fernando Pacheco. ¿Qué pasará con Fernando Pacheco? Os preguntáis, ¿seguirá Fernando Pacheco el 1 de febrero vinculado al Almería? Bueno, aquí habría que dibujar un poco todo el escenario para saber dónde están los árboles, el seto, los protagonistas, la luz, y a partir de ahí configurar una escena y que cada cual pues la vea y la considere como crea conveniente. Primero, vamos con las certezas, en el caso de la portería y de Fernando Pacheco. Primera certeza, Fernando Martínez es o ha sido el portero titular del Almería porque la decisión de Rubi ha ido en ese sentido. Puede cambiar con el retorno de la Liga a partir de mañana, pero todo hace indicar que de momento no va a ser así. Así que la principal certeza, mirando al pasado, no al futuro, sino a hechos ya cerrados, Fernando Martínez ha sido el portero titular de la Almería. Como consecuencia, Fernando Pacheco ha sido el portero suplente de la Almería. Eso es una certeza absoluta. Segunda certeza. Cuando Fernando Pacheco firma por el Almería, el currículum, la experiencia, el prestigio, todo lo que queráis de Fernando Pacheco era superior al de Fernando Martínez en Primera División. Fernando Martínez debuta esta temporada. Fernando Pacheco tenía un recorrido ya bastante grande que incluso llegó a sonar como futurible jugador de la selección española o incluso para equipos de primerísima línea. Así que cuando Fernando Pacheco llega a la Almería, suponemos que en algún momento el relevo en el arco se va a producir. Va a salir Fernando Martínez, va a entrar Fernando Pacheco y a partir de ahí pues ese estatus, ese rol va a ser el que desde fuera de Almería se pueda entender o se pueda interpretar. Pero eso no termina de ocurrir. Por tanto, con esas dos certezas llegamos a una tercera, que ya incorpora certezas y bueno, elementos de previsión o de suposiciones. Fernando Pacheco no está cómodo con el rol de arquero, suplente, eso es la certeza, pero eso conlleva otras suposiciones que a veces no son ciertas. Que no estés contento significa que estés en situación negativa, que entrenes con disgusto, que tengas mala relación, que estés en modo rebeldía, que estés buscando tu salida de cualquier manera. Esa segunda parte de la reflexión creo que no es correcta. Hasta ahora partimos también de otra base. Malo sería que un futbolista que no juega estuviera contento. Desde luego no sería muy buen profesional. Y eso es aplicable al 100% de los futbolistas. La diferencia es que un portero no es igual que un lateral, que un centrocampista, que un pivote, que un extremo, que un punta, que un media punta. No es igual. Cualquier jugador de campo puede ser titular o puede tener un gran protagonismo saliendo desde el banquillo. Un portero no. O juega o no juega. Y estos relevos en el arco no se producen cada semana, ni siquiera cada 2 semanas, ni cada mes. O sea, un portero es titular siempre hasta que el técnico decide cambiar y cuando cambia, cambia. Pero cambia para el futuro más inmediato y el espacio no va menos de un mes o un mes y medio, ¿no?
hasta que se retoma cualquier situación que tenga que ver o con lesión o con rendimiento o con gusto, yo qué sé, o con relevo de entrenador, que eso también a veces ocurre. Por tanto, la situación ahora mismo de Fernando Pacheco es evidente que no está cómodo siendo suplente, pero no significa que esté haciendo un mal ejercicio de su profesión en cuanto a compañerismo y otros elementos. Con eso llegamos también a otro asunto. El Almería a Fernando Pacheco le tiene en una alta consideración. Hablamos deportiva, no hablamos de la parte humana, porque evidentemente eso se da por hecho. Hablamos de la parte deportiva. El Almería considera que Fernando Pacheco es un grandísimo activo para el futuro del Almería y no se quiere desprender de él, de ninguna de las maneras. El Almería no va a hacer ningún tipo de gestión para sacar a Fernando Pacheco de esa plantilla de Rubi. Lo que ocurre es que llega el último de los elementos y es el del representante, el representante del jugador. Tiene, evidentemente, que velar por lo mejor de su futbolista. Y eso significa que juegue la mayor cantidad de minutos posibles y que sea lo más protagonista posible y que destaque lo más posible. Porque la mejora del rendimiento del futbolista, del jugador, del protagonismo, llevará consigo una mejora del contrato y cualquier mejora económica del jugador conllevará un 20% para la saca del representante. Los representantes trabajan todo el año, pero solo tienen 2 ventanas en las que poder hacer operaciones, que son las de julio-agosto, es decir, mercado de verano, y en los 30 días o 40 días que hay, sumando los 2 semanas, en fin, todo ese proceso de la ventana de invierno. Y es donde nos encontramos. Con Fernando Pacheco como un grandísimo portero, con un nombre realmente grande, importante, destacable en primera división, como suplente del Almería, el representante pues sí está moviendo sus fichas, sus piezas. Por el bien del jugador, pero sobre todo por su bien particular también. Una cosa va ligada a la otra y no estoy demonizando ni nada, simplemente estoy explicando cuál es su labor, que es la misma que un tendero cuando en una verdulería vende cebollas. Cuanta más cebollas venda, pues más dinero se llevará. Eso es indudable. Cuando más movimientos haga de un jugador, el representante, pues su agencia se llevará pues más cantidad de dinero posible. Y por tanto el negocio irá mejor. Por tanto, ahora mismo la situación de la Almería es no quiere desprenderse de Pacheco, el representante estará buscando alternativas. ¿Y qué va a ocurrir de aquí a final de enero y al día 1 de febrero? Pues no tengo la más remota idea. Puede pasar de todo. Si el representante consigue una oferta, la traslada a la Almería, hay un acuerdo y el jugador es traspasado, pues habrá un ingreso para el equipo rojiblanco y la búsqueda de un portero. Si esa operación no se cierra y el Almería es capaz de hacer ver al futbolista lo importante que es, que yo creo que lo sabe, pero lo que quiere es jugar, y esa operación pues no termina cerrándose y por tanto el futbolista continúa el 1 de febrero y sigue siendo portero del Almería, pues estaremos todos contentos, aunque él con el pellizquito de querer jugar lo más posible. Hay un elemento más. Hace unos días renovaba a Fernando Martínez, ampliaba a Fernando hasta 2025. Esto hace que el escenario sea un poquito diferente. Si Fernando Martínez hubiera acabado contrato el 23 y no hubiera obtenido una oferta de renovación, la sensación de Pacheco es, bueno, espero 6 meses, cuando acabe este tiempo, sé que el portero que es titular hoy no va a seguir y por tanto mi estatus en el club y en la plantilla pues va a modificarse. Ese escenario no es viable pues porque Fernando ha renovado 2 años más. Así que eso es verdad que complica. Toda esta situación es compatible con cualquier planteamiento que tengáis y cualquier opinión que os montéis. Los que penséis que Fernando está buscando salida, pues igual no están así, pero es verdad que su representante le está buscando alternativas. Y los que penséis que Fernando Pacheco va a seguir, no sé si he dicho antes Martínez, cuando digo Fernando igual me confundo, pero me refiero a Pacheco, ¿vale? Y los que penséis que Pacheco va a seguir en el equipo rojiblanco, que la Almería se va a hacer fuerte y que el jugador va a continuar aquí pasado el mercado, pues ahora mismo no hay ningún tipo de elemento más allá de la simple suposición de que puede ser una cosa o la otra. Cerrado capítulo también de Pacheco. Me quedaba una cosa más que contar, bueno, 2, una que Lucas Robertone, ya que hablamos de la renovación de Fernando Martínez, también ha renovado. Hace unos días comprobamos que renovaba hasta 2028, se asegura el Almería un futbolista de una proyección extraordinaria, revalorizable. Y bueno, pues en el futuro o Robertone o el Almería se asegura Robertone durante 6 temporadas más.
se asegura pues un traspaso importante y todas las posibilidades ahora mismo son posibles. Y otro jugador que está en proceso de ampliación es César de la Hoz, mismo representante, por cierto, que Fernando Pacheco. Veremos cómo concluye. En el Almería entienden que no va a haber demasiados problemas, aunque parece que están apurando un poquito más de si es 1+1 o 2 años, el representante si pide 3, en fin, en ese tipo de cosas están. El club entiende que no va a haber problemas y que se va a poder resolver esa renovación, esa ampliación, y va a poder continuar Fernando Martínez y César de la Hoz como los dos jugadores que quedan de la etapa pre-Turqui, de la etapa de Alfonso García, puesto que son los únicos que quedan ya de ese reducto, ¿no? Todos los demás llegaron con la nueva propiedad. Y de mercado poco más. Ya saltamos y nos metemos en lo que va a ser el partido de mañana con el retorno de la Liga. Hoy, por cierto, hoy jueves ya empieza a las 5 de la tarde a haber partidos de Primera División. El Almería juega mañana. Una pena que el partido sea metido en las Navidades, un día antes del año de Nochevieja, 7:15, en condiciones de otro momento del calendario. Seguro que hubiera habido muchos aficionados que hubieran acudido, gente que viva en Málaga, en Cádiz, en Huelva, en Sevilla. Había mucha gente que también tenía previsto acudir, pero al final pues no va a ser posible. Y para este partido de mañana, pues veremos cómo se configura el equipo, ¿no? Vamos a pensar, partiendo de la etapa antes del parón, más luego los amistosos, sobre todo los dos últimos, que el técnico pues seguirá apostando por el 4-3-3, y a partir de ahí pues se nos viene a la cabeza un 11 donde parece que las cosas andan claras, ¿no? Pocos entienden un 11 sin Fernando Martínez en la portería, creo que ahí no hay ninguna duda, como tampoco la hay en que a quién me va a seguir siendo el lateral izquierdo. La pareja de centrales, tenemos que ir eliminando unidades, ¿no? Contamos con que Rodrigo Eli no está disponible por la sanción de la expulsión en Getafe, y que Kaiki viene de la lesión que le impidió jugar ante el Torino, aunque sí disputó algunos minutos ante el Lazio. Con esos elementos que vamos quitando, pues nos sale que Babic y Chumi deberían ser mañana los dos titulares en el centro de la defensa. Y para lateral derecho ahí sí que yo tengo alguna duda, porque Pozo y Jobulán Méndez, los dos han rendido muy bien esta pretemporada, los dos han jugado cada uno de ellos un partido titular de los dos últimos amistosos, y puede darse cualquiera de las dos alternativas. Para el triángulo de mediocampo hay cero dudas: César de la Hoz, Gonzalo Merelo y Lucas Robertone. Hay más opciones, pero pocas. Igual que hay más opciones, también digo que hay cero dudas de que esos tres van a ser titulares. En punta, el Bilal Touré, y luego para los dos jugadores que acompañan en los costados, en interior y también un poco más abiertos, hemos visto que en los dos partidos jugaron. El día del Torino jugó Leo Batistao y Mbarva. El día del Lazio jugó Lázaro, Vinicius y Ramazani. Bueno, pues de esos cuatro, yo sacaría a Lázaro Vinicius, creo que ahora mismo está un poquito por debajo de los otros tres, y entre Batistao, Mbarva, Ramazani, de esos tres, cualquiera de los tres podría formar en esa pareja de jugadores abiertos. Y las tres opciones me parecerían válidas. Las tres opciones además me parecerían coherentes. Así que será una decisión simplemente del técnico. Así que así nos sale más o menos el 11 que pueda presentar el equipo rojiblanco mañana ante el Cádiz. Y me quedaba una cosa más. Bueno, las infraestructuras. Habéis visto estos últimos días que el estadio está sufriendo una pequeña remodelación en cuanto a las gradas supletorias de la zona de preferencia. Como ya ocurriera en su momento, la meseta de la parte de preferencia alta se están colocando unas gradas supletorias para ampliar en 1.000 aficionados más el aforo del estadio, pasando de 15.000 a 16.000. Esas gradas estarán habilitadas para el partido frente a la Real Sociedad, y a partir de ahí hasta que acabe el campeonato. Lo que ya no sé si esas gradas continuarán cuando la segunda fase de la remodelación, que entendemos, si nos atenemos a las palabras de Mohamed El Assi, debería comenzar para final de esta temporada. Ya no sé si esas gradas supletorias se quedarían, si serían gradas construidas, no lo sé, pero desde luego el aforo para esta segunda parte del campeonato aumentará en 1.000 aficionados con esas gradas supletorias. Y con esto, pues poco más. Solamente agradeceros esa fidelidad, vuestros mensajes. Me habéis mandado mensajes por todas las plataformas posibles y redes sociales sobre que hiciéramos vídeos, pero bueno, como os decía al comienzo, hemos querido esperar a que llegara el momento de retomar la competición para hacer un resumen general y no haceros pues pequeñas piececitas en esta época en la que estábamos más pendientes del Mundial, y tampoco sé muy bien si ibais a estar atentos a eso o viendo
viendo yo qué sé, gana Estados Unidos, no lo sé. Así que, bueno, hoy retomamos a partir de ahora y así, retomamos nuestro patrón habitual. Y bueno, que hoy estamos aquí. Bueno, que cada día ya sabéis que estamos a las 3 de la tarde en nuestro Radio Estadio Almería, en el 102.2 de la FM, y luego a través de tanto la web, ondacero.es/Almería, como la aplicación de Onda Cero para dispositivos, podéis escuchar el programa en directo o luego grabado el podcast que se cuelga para que lo escuchéis cuando os venga bien. Y decía que, bueno, y que estamos hasta final de Navidad, hasta el día, bueno, esta semana y la que viene, estamos haciendo media hora, hasta las 3:30, pero ya a partir del día 9 de enero, después del partido frente a la Real, retomaremos nuestra hora habitual de 3 a 4 de la tarde. Y decía que hoy estamos aquí en este estudio de Onda Cero, donde hacemos nuestro programa, y ya que estoy aquí, ya que estamos acabando el año, sí quería deciros una cosa, ¿no? Porque igual que el otro día José Ortiz besaba el escudo, se lo agarraba y todo esto, cuando nosotros nos ponemos aquí delante de este micrófono, ya que hoy lo tengo aquí, estoy rodeado, ¿no?, de los logotipos y de las imágenes de marca, A3 Media Radio, Onda Cero. Sí quería deciros una cosa, poniéndome un poquito nostálgico, por lo menos para daros también un poco de información. Esta casa en la que estamos aquí, este micrófono que sostenemos, el de Onda Cero Radio Almería, nos quedamos con la segunda parte, la de Radio Almería. Radio Almería es la emisora decana, yo creo que ya lo sabéis, pero si no, es la emisora decana de Almería, es la emisora que sigue funcionando más antigua de toda la provincia de Almería, con el indicativo de EAJ 60 y emitiendo a través de la onda media en el 1341, que sigue funcionando, por cierto. Comenzó a emitirse en 1934. Cumplimos 88 años, ¿eh? Esta temporada es nuestra número 88. Y voy a hacer un ejercicio aquí de funambulismo, a ver si se puede ver. 1934, en el mes de septiembre, aquí lo tengo, aquí, por aquí se ve, sí. Lo primero que se emitió aquel día, cuando comenzó a funcionar Radio Almería J60, son esas palabras de Juan Cuadrado Ruiz. Fue el primer locutor, la primera voz que se escuchó en esta casa. Y dijo esto: aquí Radio Almería EAJ 60. Y a partir de ahí, a ver si se ve por aquí, sí, como estás viendo, desde 1934 funcionando esta casa. Bueno, luego tengo por aquí, a ver, ya que me he puesto, tengo por aquí, a ver si se ve, más para allá. Aquí tenemos otra frase que también nos gusta mucho y que lo vemos siempre en este estudio. Son palabras, una frase de Fernando Onega, cuando vino en nuestro 75 aniversario. La radio es el sonido de la vida. Pues justamente es lo que nos gusta, es lo que queremos, ¿no? Nuestro área, nuestro ámbito, la parte deportiva, pero bueno, en general todos los compañeros que hacen esta emisora, esta radio, justamente queremos eso, ¿no? Contaros el sonido de nuestra vida. Así que en mi nombre, por cierto, que algún día os contaré este logotipo que lo llevamos aquí nosotros muy marcado en nuestro pecho, en nuestro corazón. Un día os contaré por qué nos llamamos Onda Cero. Igual lo sabéis, ¿eh? Y si curioseáis y encontráis la explicación, pero bueno, igual a la semana que viene, venga, os lo cuento. Decía que, bueno, en nombre de todos los compañeros que hacen esta casa, pues desearos un feliz año, que estéis disfrutando de la Navidad y que nos seguimos escuchando mañana a las 6:30, ¿eh? Estamos en directo en Radio Estadio, en 102.2 y en las plataformas y en la web, para contaros desde el nuevo Mirandilla lo que ocurra en ese Cádiz Unión Deportiva Almería. Así que lo dejamos aquí, que me pongo muy moñas aquí contando cositas de somos Almería, somos Onda Cero, Fernando Onega, Juan Cuadrado. Bueno, este es nuestro lugar de trabajo habitual. Chicos, que cuidaros mucho, gracias por vuestra fidelidad, seguimos viendo, seguimos escuchándonos, dejad vuestros comentarios, likes, campanita, en fin, todo eso que sabéis. Y si estáis en la web, ya sabéis que por arriba, por abajo, por aquí, por allí, tenéis más información de todo lo que pasa en la provincia de Almería. Cuidaros, buen partido mañana y feliz año 2023. ¡Hala! Cuidaros mucho. Adiós.